En primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad de Granada el esfuerzo realizado y dar las gracias por invitarme a participar en este congreso. Mi intervención se enmarca dentro de la mesa redonda Educación física y actividad física saludable. Todo lo que yo pueda decir entiendo que debe ser conocido por la mayoría, de tal manera que lo que pretendo con esta mesa redonda, con esta intervención, es hacerles reflexionar sobre cuestiones tales como justificar el gasto o el beneficio o la relación gasto-beneficio con las actividades físicas saludables, el propio término y cómo llegar a hacerlo, si realmente son competencias de sanidad, de educación, de deporte, y ahí es donde quisiera enmarcar la intervención que voy a realizar. Para lo que podría ser elementos para el análisis, me gustaría mostrarles unos datos extraídos del estudio PASOS que ha patrocinado la Fundación Gasol. Verán una serie de parámetros donde nos sitúan en la realidad actual en relación al sobrepeso y la obesidad. Estamos sufriendo una epidemia de obesidad infantil que está afectando de forma relevante al desarrollo de los niños y los adolescentes. Siguiendo la tendencia mundial, en las 2 últimas décadas esta pandemia ha crecido entre la población infantil española. ¿Qué estamos haciendo? Son muchas las campañas que se realizan, pero la realidad se nos muestra como que no somos capaces de poder afrontar o finalizar esta situación. Dentro de este estudio de la Fundación Gasol hay un primer apartado donde hay una relación entre la pobreza y la obesidad, y hay una clara relación entre el nivel socioeconómico de las familias y la obesidad infantil. A mayores porcentajes de pobreza, mayor es la prevalencia de obesidad infantil. Por otro lado, y esto no es desconocido para nosotros, los niveles de práctica de actividad física. El 63,3% de los niños y adolescentes no alcanzan los 60 minutos de actividad física diaria. Y además, este incumplimiento, como ustedes saben, es mucho más pronunciado en el género femenino. Y estamos hablando de actividad física moderada o vigorosa, que se agrava cuando los niños llegan a la etapa de secundaria. Dentro de este estudio hay un apartado específico dedicados a las horas que los niños dedican al uso de las pantallas. Y la Organización Mundial de la Salud aconseja no superar las 2 horas diarias dedicadas al uso de televisión, ordenador, tablet, móviles, videojuegos, etcétera, etcétera. Pues bien, más de la mitad de los niños y adolescentes no cumplen con estas recomendaciones. Y además es mucho más grave en los fines de semana, donde llega al 80% los niños y adolescentes que pasan más de 2 horas delante del ordenador. Otro apartado del estudio plantea las horas de sueño y hay una clara relación porque la falta de sueño incide en la probabilidad de presentar obesidad. Y es cierto que niños y adolescentes incumplen estas recomendaciones de horas de sueño entre semana, pero además se agrava cuando llegan los fines de semana, siendo aún más peligroso en el caso de los adolescentes. Es interesante plantearnos los hábitos de alimentación y, llegado este momento, podríamos plantearnos dónde estamos, en qué estamos fallando. Estamos descuidando temas de hábitos, temas de educación, es por el contexto. Realmente podríamos decir, algo no estamos haciendo bien para que los números sigan creciendo de la forma en que lo están haciendo. Y en este sentido nos podríamos plantear qué papel juegan las familias. En todo este proceso, la familia colabora, participa, se entiende de todo lo que pueda significar este problema, porque es real que piensan que es un problema que han de resolver otros, pero habría que tener claro cómo nos encontramos
o cómo está la realidad en relación al resto del contexto en el que vivimos, y esto es Europa. Y en este sentido, pues podríamos plantear que los más sanos serían Suiza, Dinamarca o Italia, que están por debajo del 20% de bueno, pues lo que podríamos entender como obesidad. Y los peor en este estudio, Turquía y Reino Unido. Curiosamente, quizás en el caso de Turquía, en la relación de pobreza y obesidad, y quizás en el Reino Unido, evidentemente, tendría que ser achacado quizás a los procesos de comida basura, etcétera, etcétera. Pero en el caso español, que sería el problema directo para nosotros, pues indicar que quizás Galicia es de las comunidades autónomas donde peor está la situación y en general es preocupante. Es preocupante y tenemos que intentar afrontarlo porque, bueno, pues somos conscientes. ¿Cuáles son las causas? Pues sí, las causas están fundamentalmente en dos cuestiones. Una, baja actividad física y aumento de ingesta de alimentos. Estas dos cuestiones que son determinantes y que tendríamos que plantearnos qué hacer para prevenir y poder compensar esta situación. Y en el caso de España, en ese cambio de hábitos en relación a los alimentos o a los estilos de vida. Y estamos planteando un estilo de vida donde nos está llevando directamente al sedentarismo. Y esto tiene unas causas absolutamente terribles. Los datos son aplastantes. Es muy grave el sedentarismo y las enfermedades que provocan. Accidentes cardiovasculares, hipertensión, cardiopatías, diabetes, etcétera, etcétera. Y no cumplimos para poder luchar contra este sedentarismo. Pero es cierto que nadie piense que tenemos la exclusividad, porque además de luchar contra el sedentarismo, sin duda, la alimentación es la que juega un papel determinante. Fundamental. Si no somos capaces de controlar nuestros hábitos en relación a la alimentación, nos veremos, como marca la diapositiva, en una situación bastante complicada y embarazosa. Teniendo claro, fíjense, que la actividad física en la infancia nos va a ayudar en todo el proceso para llegar incluso a la actividad física en la vida adulta, esa etapa de salud tan necesaria, pero ¿cómo hacerlo? Porque quizás pueda alguien estar pensando que es solo o exclusivamente un problema de una parte. Y sería difícil y poco justificable que solo la escuela pueda resolver este problema. Tendremos que plantearnos situaciones donde tengamos que llegar a más. Y en este sentido, entre los retos, podríamos plantearnos, bueno, ¿qué papel juega la escuela? ¿Qué es donde estamos? Y es quizás la que debe ser el motor o el impulsor de todo lo que podamos llegar a plantear. Pero, ¿qué puede hacer en este caso y dentro de la Escuela de Educación Física? Por la relación directa que se tiene. Hombre, pensando en las 3 sesiones exclusivamente que se van a tener en primaria, queda evidente que es escaso y que no podríamos llegar. No podemos pensar que la solución sea exclusivamente la escuela. ¿Tenemos conocimientos? Sí. Yo creo que los conocimientos están y tanto el profesorado o los maestros de primaria como el profesorado de secundaria tienen los conocimientos necesarios para poder afrontar adecuadamente estos retos de futuro. Pero, por lo que decía antes con relación a la familia, ¿cuál es el papel como padre, como madre? ¿Cuál es nuestro rol en el contexto de ayuda y colaboración para poder luchar o combatir los problemas de obesidad que hay actualmente? ¿Cómo es la actitud como profesional? Porque evidentemente lo más fácil es decir, oiga, es que con 3 sesiones, con 2 sesiones a la semana es imposible. Cierto. Pero eso no quiere decir que tenga que mirar para otro lado. Tendríamos que jugar algún papel que ha de ser absolutamente determinante. Y lo más importante, y aquí es donde me gustaría que hagan la reflexión para la intervención. ¿Cómo lo hago?
cómo tenemos que hacerlo. Y en este sentido, dejar claro cuál es el papel que ocupa la administración. Porque claro, el siguiente paso es decir, bueno, yo como profesional de la educación física, pues puedo plantear las recomendaciones. Y estas recomendaciones que son claras, que todo el mundo las sabe, bueno, realizar al menos 60 minutos de actividad física diaria, que al menos 2 días a la semana esa actividad pueda ser para mejorar la salud ósea y hagamos actividades relacionadas con la fuerza muscular y la flexibilidad. No pasar más de 2 horas utilizando los medios electrónicos para que podamos trabajar adecuadamente un poco en mejores condiciones, ¿verdad? Esto es, hacer 30 minutos más de actividad física y quitar 30 minutos de sedentarismo. ¿Está claro? Es así, pero ¿cómo lo hago? Y cuando digo cómo lo hago, vuelvo a la primera diapositiva, donde aparecía sanidad, donde aparecía educación y donde aparecía deportes. Y esto es algo que tiene que hacernos reflexionar, porque estamos haciendo muchas cosas de forma aislada y que no tienen ningún tipo de relación entre ellas, y los esfuerzos se diluyen, de tal manera que nos tendríamos que plantear cuál es el papel que debemos desempeñar y quién debe coordinar todo ese papel. Y en este sentido, pues son algunas de las cosas en las que viene trabajando el grupo de investigación, deporte, gestión y recreación de la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y el esfuerzo de escucharme.